El desempleo hace referencia a la situación del trabajador donde carece de empleo y salario. Son aquellas personas que pertenecen a la población activa, es decir, tienen la edad, la disposición de trabajar y las condiciones para poder hacerlo. No obstante, no ocupan un puesto de trabajo. El desempleo se puede ocasionar por diferentes causas y además provoca varios tipos de desempleo. Es uno de los problemas más graves de la sociedad actual, que cuenta con unas consecuencias devastadoras. Los tipos de desempleo. Hay 4 tipos de desempleo principales. El desempleo cíclico o coyuntural. Es aquella situación que aparece cuando un país o parte de él cae en periodo de recesión y que se disipa cuando la expansión económica y productiva empieza a desarrollarse. El desempleo estacional es una situación donde la demanda de un tipo específico de trabajo y de trabajadores varía según el cambio de temporada. El desempleo friccional es una situación donde un trabajador está desempleado en el periodo de tiempo en el que deja un empleo y busca otro, como por ejemplo el cambio de trabajo o el primer empleo. Y el desempleo estructural es una situación donde la demanda de empleo de las empresas no se ajusta a la oferta, los trabajadores. Es decir, que hay una discrepancia entre lo que necesitan las empresas y los que los trabajadores pueden ofrecer. Las causas del desempleo. Las principales causas del desempleo que ocurren diariamente en la sociedad son 5 fundamentales. Primero, la dificultad por parte de los trabajadores de encontrar un empleo que se ajuste a sus gustos y sus cualificaciones. El poder de los sindicatos en el mercado, ya que cuando consiguen un salario superior al del equilibrio crean un exceso de oferta. La tercera causa del desempleo viene ligada de la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los del equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. La economía sumergida. Un gran número de parados está obteniendo ingresos fijos mensuales provenientes de algún negocio ilegal. Y, finalmente, una crisis es una de las causas más importantes del desempleo, ya que ha afectado a muchas empresas y a todos los sectores haciendo que haya recortes, que el principal recorte son los propios empleos. Las tasas de desempleo. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. Esta tasa se consigue mediante la encuesta de población activa. Es una encuesta que se realiza cada 3 meses a algunos hogares y se pregunta cuestiones relacionadas con su experiencia laboral más reciente. En esta encuesta se tienen en cuenta personas mayores de 16 años y se dividen en 4 grupos. Están las personas ocupadas, que tienen un puesto de trabajo pero en ese momento no van a trabajar. Puede ser por razones de enfermedad, porque tienen vacaciones o por alguna huelga. Están también los desempleados. Son aquellas personas que no tienen un puesto de trabajo, que lo están buscando o que esperan volver a trabajar. Y estos 2 grupos constituyen el grupo de personas activas. Después están las personas inactivas, que son personas adultas que están estudiando, no pueden trabajar por alguna otra razón, están jubiladas o simplemente no están buscando trabajo. Luego la tasa de desempleo se calcula de la siguiente manera. Es dividir el número de desempleados entre la población activa y se multiplica por 100 porque se busca un porcentaje para saber la proporción de personas que están trabajando entre la población activa. Vamos a pasar ahora a estudiar las tasas de desempleo a nivel global. Los datos de diciembre del 2019 en Sudáfrica dejan a este país con la mayor cifra de desempleo con un 21,1%, como podemos ver. Seguidamente encontramos a Grecia con una tasa de desempleo del 16,1%, que han tenido una recuperación del 2,4% con respecto del 2019. En abril, Estados Unidos presentó una tasa del desempleo del 14,7%, con una variación del 11,1% en aumento con respecto al año pasado. Canadá, después de España, presenta el 13% con un incremento del 7,3%. Como podremos observar, son cifras similares a las de España, con una diferencia de que estos países la variación respecto al año pasado es mucho mayor que la de España, que presenta un incremento del 0,3%. Por el otro lado, con las tasas más bajas a nivel global, tenemos a la República Checa y a Japón, que según los datos de marzo presentan las tasas de paro más bajas del mundo, con un 2 y 2,5% respectivamente, y una variación nula respecto al año anterior. Seguidamente encontramos a México y a Polonia, que han reducido sus cifras en un 0,31% y un 0,6% respectivamente, dejando a estos 2 países con una tasa del 2,9 y 3% respectivamente en el mes de marzo. Pasamos a estudiar las tasas de desempleo en España. España es el segundo país con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, por detrás de Grecia, siendo Extremadura y Andalucía las comunidades con más tasa de desempleo. Desde hace 30 años, España ha presentado un porcentaje de desempleo del doble con respecto al resto de países desarrollados. En los 3
10 primeros meses del año 2020, España supera los 3 millones de desempleados. Ha incrementado el 0,5% en tan solo 5 meses. Estos son los peores datos que se han obtenido desde el 2013, donde la tasa de paro superaba el 25% con más de 6 millones de personas sin trabajo. No obstante, muchos organismos internacionales señalan que la cifra superará el 20% este año. El comienzo de este año posee una cifra de ocupados parecida a de finales del 2018, donde el sector privado se ha visto más afectado que el sector público, que ha bajado menos en el número de ocupados. Hay varias razones que justifican las altas tasas de desempleo en España. Una de ellas es porque los españoles se resisten a hacer contratos indefinidos. El porcentaje de estos contratos rondan el 30%. Esto sucede porque la regulación laboral permite que haya contratos temporales para fines específicos. Otra de las razones es que el sector de la construcción retiene un protagonismo excesivo, donde las personas que trabajan en este sector no tienen apenas posibilidades de trabajar en otros sectores. Después tenemos el sector de turismo, que crea miles de puestos de trabajo para España todos los años. El problema reside en que se trata de un sector temporal y solo crea estos puestos de trabajo en temporada alta. Además, la mayoría de los españoles tienen poca movilidad y hace que las comunidades donde no se desplaza la gente presente una tasa de desempleo más alta. Cuando hablamos de los jóvenes españoles que se incorporan al mercado laboral, vemos que presentan déficits en su formación. El mercado laboral exige un mayor conocimiento en idiomas o en informática. Y a todo esto añadimos que la sociedad española tiene un bajo nivel de emprendimiento. Consecuencias del desempleo. La primera consecuencia del desempleo es la disminución de los ingresos y con ello cambios en el estilo de vida. Por otra parte, los gobiernos tienen que pagar a los desempleados el paro y esto hace aumentar el gasto del Estado, ya que no se puede destinar este dinero a otros fines. En España, el gran aumento del paro fue uno de los motivos que hizo acrecentar el gasto público, provocando que se recortase en educación, sanidad, investigación. A nivel global, baja el crecimiento económico y los precios, por otro lado, aumentan los gastos públicos y bajan los ingresos públicos. Hay unos grupos sociales que están más discriminados en la sociedad, como bien se dice en la foto, que son las mujeres, ya que tienen más problemas para encontrar trabajo, cobran menos y tienen más problemas para ascender. Su desempleo es del 15,78%. Los mayores de 55 años y el desempleo juvenil, que es del 33,14%. En 2019 llegó a subir hasta por encima del 50%. Las políticas de empleo. La creación de empleo y la protección de los desempleados son uno de los principales objetivos del gobierno. O deberían. Para conseguirlo se aplican distintas medidas. Las políticas de desempleo tienen el objetivo de conseguir los desajustes y las deficiencias en el mercado de trabajo. Las políticas de empleo se dividen a su vez en dos tipos. Políticas referidas a elementos normativos e institucionales del mercado del trabajo, que gran parte del paro se explica por la existencia de ciertos desajustes de carácter estructural, entre ellos los debidos a elementos institucionales que cambien el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Aunque está admitido la existencia de un marco regulador para el mercado de trabajo, este no debe introducir ineficiencias. Y por otro lado, las políticas activas del mercado del trabajo. Estas son todas aquellas que sirven para elevar las posibilidades de que los parados puedan encontrar un empleo. En España, la política de empleo está regulado en función de la Ley del Empleo, en el Real Decreto Legislativo 3/2015, del 23 de octubre. Soluciones desde el lado de la demanda. Como su propio nombre indica, son las soluciones que afectan en mayor medida al sector de la demanda, es decir, a los que buscan trabajo. Dentro de este mismo sector podemos clasificar a todos los trabajadores según su edad y así poder interponer más facilidades para reducir el desempleo en cada una de estas etapas. Por ejemplo, para las personas que se encuentran en formación habría que buscar un consenso entre empresas y trabajadores con el fin de enseñar más a los estudiantes sobre el mercado laboral. Respecto a los recién graduados, el principal objetivo es compensar la falta de experiencia, por lo que se debería suscitar una mejora de los contratos de práctica y así facilitar la incorporación en el mundo laboral. Las personas mayores de 50 años son un grupo muy desfavorecido en cuanto al desempleo, ya que suele ser gente sin estudios que ha trabajado toda su vida en una empresa y posteriormente ha sido despedido. Se podría dar una serie de ayudas, al igual que con los recién graduados, con el fin de acabar el desempleo en estas edades. Para los empleados a tiempo parcial, una gran medida sería comenzar a controlar más la legalidad de estos para así fomentar la pluriempleabilidad y acabar con la explotación.
Y por último, se debería también fomentar la incorporación de nuevas empresas en el mercado laboral, bien con financiación de nuevos proyectos o contrataciones de trabajadores. Existen también una serie de medidas que afectan a todo el sector de la demanda y no solo a un grupo en específico, como por ejemplo el aumento de salarios, que aunque conllevaría una disminución del desempleo, traería consigo la inflación de la moneda. Las soluciones del lado de la oferta son aquellas soluciones que vienen dadas desde el punto de vista de la oferta, es decir, desde el punto de vista de las empresas que contratan a los trabajadores. Las empresas, tanto públicas como privadas, son las principales fuentes de empleo. Sin embargo, muchas de estas no actúan como deberían ni hacen todo lo posible por ayudar a la eliminación del desempleo. El mayor problema que presenta es la poca inversión en el mercado de los trabajadores jóvenes y recién graduados, además de los mayores de 50 años. Por ello, existe una serie de medidas que deberían adoptar con el fin de disminuir el desempleo. Las empresas cuentan con mucha influencia y por ello deberían realizar diversas iniciativas asociadas al desempleo juvenil con la finalidad de desenvolver un diálogo y así promover cambios en la política de la empresa. Desde la acción social que presenta la empresa se podrían producir alianzas entre las empresas y las entidades del tercer sector. Las empresas deberían realizar acciones para prevenir el abandono escolar tanto en alumnos como en padres. En este caso, los empleados o personas contratadas por la empresa tratan de convencer a los jóvenes de las ventajas que la formación presenta. Sería un gran avance también una serie de programas que faciliten el paso de la educación al mercado laboral, para que así las personas conozcan más sobre el mundo laboral y sepan cómo reaccionar ante cada situación. También con la finalidad de acabar con el desempleo, debería agilizarse el proceso de la creación de empresas, además de agilizar también el mercado laboral en general, ya que en España, por ejemplo, contamos con el mayor número de trabajos temporales que en otros países de Europa, ya que es mucho más fácil optar por un contrato temporal tanto para los empleados como para los ofertantes de trabajo. La creación de empleo depende en gran parte de las empresas que generan puestos de trabajo, mientras que el gobierno solo crea puestos que acaban por empobrecer la economía, por lo que su papel debe limitarse a la regulación de los derechos y deberes de los trabajadores, puesto que si el gobierno se introduce, deja de ser tan efectivo en su principal función, la cual es altamente necesaria. Conclusión. El desempleo parece un problema a la orden del día y sin solución alguna, que cuenta con unas estadísticas preocupantes, donde no se cuentan a los trabajadores ilegales, y unas consecuencias devastadoras, un futuro incierto, malos salarios, etc. Numerosos trabajadores tienen que soportar condiciones nefastas, precarias e indefinibles, y muchos otros tienen que emigrar para conseguir trabajos adecuados a su formación. La crisis del coronavirus, con el parón de la economía en toda España, se ha llevado por delante más de 548.000 empleos, y el paro llega a los 3,8 millones de personas. Si se compara con los datos de hace un año, la afiliación ha caído en casi 800.000 empleos, mientras que el número de desempleados lo ha hecho en casi 700.000, cifras que no se veían desde la crisis del 2009. Nunca habrá un empleo pleno, pero las cifras del desempleo se podrían reducir considerablemente con mejoras en las políticas de empleo y en la economía en general. Muchas gracias.